Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al martes 23 de enero de 2024. Demos lectura a algunas columnas políticas de algunos diarios de circulación nacional. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. Azucena. El presidente López Obrador le pidió a Azucena Oresti que saliera a aclarar lo de su salida de Milenio TV. Quería lavarse las manos, sacudirse los señalamientos de censura que se multiplicaron en cascada. Para lograr su propósito, no dudó en usar un tuit del expresidente Felipe Calderón, su adversario político de toda la vida, y hasta puso en duda la buena fe de la conductora estelar de esa televisora. La respuesta de Azucena se produjo en el espacio que tiene en Radio Fórmula desde hace 5 años. Dejó claro que ninguno de sus proyectos por venir interfería en lo absoluto con su desempeño en la televisión, como se manejó en la versión oficial de su salida. Y sin vericuetos, dijo que en estos tiempos de la 4T, el periodismo está bajo acoso, bajo amenaza y bajo ataques constantes. Remató con un mensaje subliminal. Estoy lista para seguir participando en espacios que permitan ejercer este oficio con la mayor libertad, en espacios donde se escuchen las voces de quienes sistemáticamente son ignorados, donde se escucha a quienes luchan por sus derechos y por la justicia, donde se denuncien los excesos y los abusos. Servido, señor presidente. Marcelo Ebrard no acaba de definir su postura frente a Claudia Sheinbaum. Lo vimos muy cerca de ella el pasado jueves en el presidium que se montó en el Monumento a la Revolución para el cierre de la precampaña. Pero no llegó a la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Morena, celebrado el domingo en el World Trade Center, en la que Claudia fue ungida formalmente como candidata presidencial del Guinda. La ausencia del ex canciller desconcertó a sus correligionarios. No entienden sus zigzagueos. Primero, estiró la liga y denunció irregularidades en el proceso interno que llevó a la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, donde está. Luego se hizo presente en el Monumento a la Revolución y abrazó públicamente a la candidata del oficialismo que, según él, se benefició de irregularidades. 3 días después fue el gran ausente en el World Trade Center. La declaración de la doctora como candidata es más importante que el cierre. Si Marcelo ya había dado el paso atrás, ¿qué pasó? No lo entiendo, nos dijo uno de sus correligionarios. El ex canciller no ha explicado su ausencia en el Consejo. Su silencio da lugar a todo tipo de especulaciones. En su cuenta de X, eso sí, celebró que la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos le haya dado la razón a México en la demanda que presentó en 2021 contra la industria del armamento. Felicitaciones a la Secretaría de Relaciones Exteriores, especialmente al consultor jurídico Alejandro Celorio. Es un gran paso, escribió. En el 2021, el gobierno mexicano, vía el entonces canciller Ebrard, presentó una denuncia contra 8 empresas que fabrican y venden armas. La fundamentó en el hecho de que los comerciantes de la muerte saben que son utilizadas por el crimen organizado en nuestro enlutado país. El fallo obliga al juez de primera instancia a revisar a fondo el asunto. Gran noticia, estimó Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El muñequito con la figura de AMLO, dentro de una caja con moño, les llegó como regalo de Reyes a los senadores del oficialismo con una tarjeta personal de Ana Lilia Rivera, presidenta de la mesa directiva de la Cámara, en la que hace la apología del presidente más querido de la historia, nuestro líder moral, y una repetida frase: abajo la corrupción. La senadora Rivera puede regalar lo que se le dé la gana a sus correligionarios con recursos propios. Está en su derecho, pero convendría que aclarara si los amlitos los adquirió con recursos públicos.
Hay legisladores que aseguran que sí pagó con dinero del Senado. Es delito electoral. Un buen jalón de orejas le dio el presidente López Obrador al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, por andar de porrista de Claudia Sheinbaum en un acto oficial al que el presidente asistió el fin de semana pasado en la capital de la entidad. Los potosinos, dijo el gobernador, le decimos, señor presidente, que estamos con usted y con la consolidación de la cuarta transformación que encabeza Claudia Sheinbaum en este año, dijo Gallardo. Un día después, en Querétaro, vino la llamada de atención de López Obrador. En un acto que tuvimos en San Luis Potosí, el gobernador expresó su preferencia. No puede replicar por razones obvias. Se trata de una autoridad soberana. Además, iba a ser escandaloso. Luego de subrayar su estima por el gobernador potosino, AMLO dijo que se emocionó y se olvidó de que una cosa son los partidos y otra cosa es el gobierno. El tema llegó al INE. La consejera presidente de ese organismo electoral, Guadalupe Tadei, fue interrogada sobre el proselitismo de Gallardo en un acto oficial. Respondió que solo con denuncia se indagaría si hay delito. Historias de reportero, por Carlos Lórez de Mola, que se publica en el periódico El Universal. Detrás de cámaras, en el caso Azucena Oresti. Para cuando estalló la bomba entre Azucena Oresti y los dueños de Milenio, la periodista había ido sufriendo una sistemática escalada en la vigilancia editorial sobre su espacio estelar. Todos los días llegaba a su oficina un emisario para cerciorarse de los 2 o 3 temas que no debía tocar. Había otro supervisor encargado de que los temas que sí tocaran salieran al aire con menos cafeína. El guión de su programa estaba bajo estricta supervisión superior. Le habían exigido dejar de emitir opiniones en Twitter y cancelar su columna en Opinión 51. Y en una ocasión incluso se cayó la señal justo cuando abordaba un asunto espinoso para Palacio Nacional que le habían dicho que no debería de mencionar. En ese contexto, lo del lunes 8 de enero fue solo la chispa que encendió la corta mecha que detonó la dinamita que incendió la casa que quemó el pueblo. Ese día el presidente López Obrador se quejó de ella. Para despreciarla, no le llamó a Azucena Oresti, sino Susana Erestegui, a pesar de que su vocero le sopló 2 veces el nombre correcto. La periodista respondió esa misma tarde en su programa de Radio Fórmula, calificando al presidente de discriminador, misógino y agresor constante de mujeres. Esto desató un huracán en Milenio. Empezó la presión desde lo más alto con un mensaje contundente. Las cosas no pueden continuar así. Si sigues en Milenio, no puedes seguir en Radio Fórmula. Era claro. Lo que decía al aire en Radio Fórmula, donde Azucena Oresti goza de más libertad. Enojaba al presidente no solo con el dueño de Fórmula, sino también con el de Milenio, donde ocupaba el espacio estelar. La periodista, su equipo y varios directivos de Milenio, algunos me dijeron sus testimonios y en eso baso esta columna, interpretaron este mensaje como un ultimátum y un despido disfrazado de alternativa. Si quieres seguir aquí, te tienes que callar y ya no puedes estar en Radio Fórmula. En coincidencia con esta crisis, Radio Fórmula había doblado su apuesta a favor de Azucena Oresti. Le había ofrecido un mejor espacio. 3 horas en el horario estelar de la mañana en vez de 1 hora que tenía en la tarde-noche. Ella tomó el salvavidas. Los días siguientes fueron un jaloneo entre chats, llamadas telefónicas y reuniones presenciales. Se fue extinguiendo la comunicación entre la conductora estelar y los dueños. Le ofrecieron regresar al estado de cosas, pero previo a la crisis. Pero ese constante y sutil golpeteo a la libertad de expresión había llegado a su límite. La chispa había prendido la mecha que ya había detonado la pólvora, que ya estaba incendiando la casa. Acordaron una especie de liquidación y listo.
El viernes por la noche, Azucena Oresti anunció su partida, dejando apenas un par de pistas en el camino. Habló de circunstancias actuales, de que hemos enfrentado muchas presiones profesionales. Que nadie diga que la palabra del presidente no pesa en el ánimo de los dueños de los medios de comunicación. Que nadie diga que la palabra del poderoso y autoritario presidente no incide en el destino y los márgenes de libertad de los periodistas. Pero si hay quien lo está diciendo, con la ayuda del presidente López Obrador, sus propagandistas y sus siempre obsequiosos periodistas funcionales, Milenio ha querido permanecer la idea de que su rompimiento con Azucena Oresti fue consecuencia de una decisión profesional de ella, que escogió Radio Fórmula sobre Milenio, que prefirió radio sobre tele. La falta de lógica del argumento encendió aún más el debate. Ella misma refutó la versión oficial ayer por la tarde. Lleva 5 años trabajando en Radio Fórmula y su nuevo horario matutino radiofónico no chocaba con su horario nocturno en televisión. Además, es amplísima la lista de periodistas que hacen televisión en un medio, radio en otro y publican columnas en un tercero. Cuando conducían espacios estelares en Televisa, Joaquín López Dóriga y Denise Merker tenían programas en Fórmula. Ciro Gómez Leiva lo tiene mientras es la cabeza del noticiero más importante de Imagen Televisión. En Milenio también ha sido práctica común. El propio Ciro conducía el noticiero estelar en Milenio mientras hacía radio en Fórmula. Y aún hoy, Carlos Zúñiga hace TV en Milenio y radio en MBS. Así que no había motivo para el ultimátum. Bueno, sí había. El enojo del presidente y las presiones sobre los dueños del medio. Porque en el fondo la disyuntiva no era Milenio Fórmula. Era callarse o no. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. Los costos presidenciales. Desde que Lenia Batres fue designada por López Obrador ministra de la Corte, declaró que se iba a recortar el salario por debajo del suyo. Así, el viernes subió un mensaje en la red X, anunciando: ayer remití a la Tesorería de la Federación el oficio con los depósitos realizados por 82,963 pesos por las remuneraciones recibidas en la Suprema Corte de Justicia por encima del límite constitucional, y adjuntaba documentación. A esto le pregunté en la misma red: si López Obrador gana 155,000 pesos mensuales y los ministros de la Corte 600,000, ¿cómo dice? Porque Lenia Batres dice que devolvió a la tesorería solo 82,963 pesos. No salen las cuentas. ¿Quién miente? ¿Lenia o AMLO? Y en ese diálogo de X me respondió: lo que devolví deriva del pago monetario que recibimos las y los ministros al mes. No contabiliza el costo de 3 seguros privados, el fondo de ahorro, el pago de riesgo de más de 600,000 pesos al año, ni los más de 80,000 pesos al mes que se tienen disponibles para alimentos, además de otras prestaciones no transparentes. En cuanto logre cuantificarlas, las estaré comentando por esta misma vía. Ayer le llamé y me explicó el concepto de remuneración, que, me dijo, es todo lo que recibe en prestaciones y apoyos, y que en dinero es su sueldo como el de los otros 10 ministros. 311,116 pesos, me dijo. Pero eso no se da cada mes. Ganan 206,000 pesos, y que ella, al restar y devolver de ahí los 82,963 pesos, quedó en 123,000 mensuales por debajo del salario de López Obrador. El punto es el concepto de percepciones que, si nos vamos a la suma de todo lo que el presidente recibe del gobierno, supera los 600,000 que afirma ganan los ministros. Casa, habitación, renta, despensa,
atención médica, personal de casa, luz, gas, agua, wifi, celulares, transportes, choferes, seguridad, traslados, todo lo indispensable propio en todo jefe de Estado, rebasa obviamente su sueldo en dinero. Pero él no lo ha querido reconocer. Retales. 1. Derrota. Ayer fue ratificada la aventura de la señorita de las mentiras en las mañaneras, Elizabeth García. Va a participar en la encuesta para la candidatura de Morena a la alcaldía de la capital poblana. Les digo, Morena quiere rendir esa plaza. 2. Registro. Del 15 al 22 de febrero, en una semana, el INE hará el registro de 2.095 candidatos a cargos federales, presidente de la República, senadores y diputados federales, tanto voto directo como pluris, y tenerlos registrados el 29 de febrero porque al día siguiente, 1 de marzo, inician campañas. Y 3. Govers. López Obrador llamó ayer a los gobernadores a no participar en eventos partidistas. Lo que no dijo es que el domingo sus 23 gobernadores la aclamaron como su candidata en un evento de Morena. ¿Y a dónde va? Todos van a recibirla. Mensaje político por Alejandro Lelo de la Rea, que se publica en el periódico El Independiente y en el portal CDMX Magazine. Batres mal calificado. Taboada estancado. ECNOL, la encuestadora que trabaja para la campaña de Claudia Sheinbaum y publica en algunos medios nacionales y uno internacional, difundió ayer un estudio demoscópico que sin duda encendió las alertas en el cuarto de guerra de Clara Brugada. Contrario a lo que ella ha difundido, que trae más de 20% de ventaja por sobre Santiago Taboada, ese sondeo le da 11%. La mayor preocupación que tienen en el equipo de Brugada es que en esta elección polarizada, el esquirol Salomón Chertorivsky no va a crecer. Los puntos valen doble. El que uno lo gana, el otro lo pierde. Por ello la diferencia real ronda el 6%, aunque los morenistas tienen a su favor que por ahora Taboada se ha estancado. Tanto en las encuestas de Morena como en las de la oposición, la precampaña que corrió del 5 de noviembre al 3 de enero no movió las tendencias. Es decir, Taboada no ha subido y está en un momento muy difícil porque lleva 20 días bastante alejado de los reflectores, además de que se desapareció la última semana del año. Cierto, Brugada tampoco ha brillado, pero trae la ventaja del apoyo de Batres desde la jefatura de gobierno con los programas sociales y recursos públicos que ello implica. Taboada debe encontrar una estrategia para crecer. Giras como las que hizo el fin de semana a Yucatán para reunirse con el gobernador panista de aquella entidad, Mauricio Vila, no sirven de nada en la Ciudad de México. Tampoco le suma, y en una de esas hasta le resta, que se vaya a montar en un incidente como el de la semana pasada en la obra del tren interurbano para sacarle raja política. Eso no le cae bien a la gente porque, a diferencia de la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, que fue por su lado al lugar de los hechos, ella estaba obligada a ir por ser la autoridad en la demarcación. ¿De verdad Taboada tendrá cuarto de guerra? La referida encuesta de ECNOL tiene una lectura adicional. Es parte de la disputa por el poder en Morena, pues esa misma empresa difundió que Batres supuestamente tiene el 42% de aprobación entre sus gobernados. El dato se publica en pleno choque frontal con Sheinbaum por las candidaturas a las alcaldías y diputaciones en la capital. Poner a Batres con esa calificación tan baja tiene dos objetivos: debilitarlo en la negociación, pero también ir preparando el terreno para que, si Morena pierde en la capital, responsabilizarlo a él y no a Sheinbaum.
La realidad es que para muchos, lo poco más de 6 meses de Batres han sido mejores. Habrá quienes digan menos malos que los 4 años y medio de Sheinbaum. Mitofsky, de Roy Campos, fue más benevolente con Batres. Es otra de las empresas que también pastorea su paisana Heidi Osuna, propietaria de Egnol y sobrina del también sinaloense Edmundo Berumen, a quien la mafia de encuestadores formados en el salinismo llama teacher. Mitofsky le otorgó el 48% de aprobación al jefe de gobierno, aunque esa empresa es poco confiable. Basta ver lo que publicó ayer. Le da 30 puntos de superioridad a Sheinbaum por sobre Xóchitl Gálvez. Cuchario, que ni siquiera Sheinbaum le cree, porque ni ella se concede tanta ventaja. En su cierre de precampaña habló de 20 puntos. Otros estudios demoscópicos de ese grupito también le dan ventaja a Sheinbaum, que ronda los 30 puntos. Francisco Abundis, Jorge Buendía, Carlos Pena, Demotecnia, Báez, Moreno Covarrubias y las de otros socios, Amay. Ni en Morena les creen y le están haciendo un daño enorme a Sheinbaum, del que pueden arrepentirse. Lo veremos. Capital Político, por Adrián Rueda, que se publica en el periódico Excelsior. Rompen Zambrano y Cházaro. Por si a alguien le preocupaba qué fue del diputado perredista Luis Jariel Espinosa Cházaro, ese que se promocionaba como Cházaro Chilango para buscar la candidatura aliancista a jefe de gobierno de la Ciudad de México, anda que ya no lo calienta ni el sol azteca. El oriundo de Jalisco y criado en Querétaro, armó gran escándalo e incluso hizo equipo con el ahora expriista Adrián Rubalcaba en su intento de dejar fuera de la candidatura a la Alianza Va por la Ciudad de México al panista Santiago Taboada. Contra viento y marea, Cházaro Chilango se lanzó como precandidato perredista a la elección interna del frente opositor, en la que también participaban Rubalcaba y Taboada. Llenó la capital con espectaculares para promocionar sus aspiraciones. Aunque todos sabían que no tenía el menor chance de ganar, consiguió el apoyo de su dirigente nacional Jesús Zambrano para meterse a la negociación sin importar la ruptura partidista que generaría. Su idea era inscribirse en la contienda por el gobierno, pero al final bajarse a cambio de una candidatura al Senado de la República. Eso ahondó la división interna en el Sol Azteca, al grado de provocar la renuncia del diputado Víctor Hugo Lobo, el principal activo del partido en la capital, lo que hace peligrar incluso el registro de los amarillos en junio próximo. Pero eso no importó a Luis Javier, quien se dejó seducir por Rubalcaba, pues le aseguró que podían desplazar a Taboada. Al final, el priista y el perredista fueron los desplazados. Los dirigentes del PRI, del PAN y del PRD acordaron que el candidato sería el alcalde de Benito Juárez. Por supuesto que Cházaro Chilango se encabritó y su relación al interior del Sol Azteca se empezó a tensar. Pero lo peor para él estaba por venir. Se decidió que la diputada federal, que le había dado la oportunidad de coordinar su fracción desde 2021, pasaría a manos del senador Miguel Ángel Mancera, y que la senaduría del ex jefe de gobierno quedaría en manos de Zambrano. Además, que quien tomaría las decisiones de las alianzas del partido sería Ángel Ávila, que recién había sucedido a Espinosa Cházaro en el comité organizador del Frente Amplio por México. O sea que, de golpe y porrazo, el queretano oriundo de Jalisco se quedaría con las manos vacías, lo que hizo explotar la bomba, pues no podía creer que después de ser uno de los principales activos financieros de los chuchos, lo dejaran fuera. Quienes presenciaron la discusión dicen que se escuchaba fuerte y claro las mentadas de madre entre los dos,
y que la relación quedó rota, que incluso eso originó también la reconciliación entre Zambrano y Chucho Ortega, a quien había congelado. Haiga sido como haiga sido, al final el ganón fue Zambrano, ese que según Sandra Cuevas siempre anda de borrachín. Centavitos. Concentrado en el dibujo del mapa electoral del país y con la idea de posicionarse en busca de la presidencia nacional del PAN, el diputado Jorge Romero delegó la responsabilidad política de la Ciudad de México a Taboada en su calidad de candidato aliancista en la capital. Aunque en el ámbito político se sigue pensando que Taboada no da un paso sin antes consultarlo con Romero. La realidad es que el exalcalde de Benito Juárez tiene total autonomía para hacer alianzas rumbo al 2 de junio. La queja constante de grupos políticos y empresariales es que el candidato aliancista no los recibe, pero ya no podrá pretextar que tiene que pedir línea. Todo, excepto las candidaturas, lo tiene que resolver él. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al martes 23 de enero de 2024. Tenga usted un excelente día, cuídese mucho. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda, CCO Noticias.